Décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WRRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se acerca a un tema, yo diría, extraordinario humanamente. Estamos dentro de la serie de personalidades destacadas en el destierro, en el exilio, y hoy nos acercamos a un hombre muy particular, un hombre que ha hecho una obra humanitaria difícil de competir con ella, ¿no? Y me refiero al doctor Manuel Alzugaray, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a este bonito programa. Sí, bueno, pues Manuel Alzugaray, además de que tuvo una juventud de lucha, y yo quiero que le explique esa parte, después nos vamos a adentrar primero a ortopédico y además con el Miami Medical Team Foundation, que es una obra que ha recorrido el mundo para ayudar a los guerrilleros que defienden la libertad y a los guerrilleros, los combatientes que están siempre contra el comunismo y el autoritarismo. Esa es la vida de Manuel Alzugaray, el doctor, y en el día de hoy, bueno, pues nos adentramos en esa historia. Manuel, vamos a hablar un poco de tu juventud, tu familia, después el directorio, esa parte inicial de tu vida. Sí. Bueno, yo nací allá en Santa Clara, y provincia de Las Villas, y allí viví nada más que 3 o 4 días, porque me llevaron enseguida para Placeta, a 35 kilómetros de Santa Clara. Mi papá era médico y él tenía consultas en Placeta y Santa Clara, y originalmente la familia de mi papá era de Placeta, pero la de mi mamá era de Santa Clara. Así que mis abuelos maternos estaban en Santa Clara y el parto mío fue en Santa Clara. Sí, por eso a los 3 o 4 días ya me llevaron para Placeta. Ahí, hasta tenemos que salí. En la pantalla que acaban de poner una foto de Manuel de niño. Así, cara, ven. Entonces allí crecí en la escuela, primero en la escuela de las monjas que habían allí, de las siervas de San José, que eran de hembras y varones. Y después del quinto o sexto grado pasé al colegio Luz y Caballero, que era dirigido por Osvaldo Miero, un matemático tremendo que había allí, que era profesor de la Universidad de Santa Clara también. Y nosotros estábamos incorporados al Instituto de Remedios, pero nos venían a examinar a Placeta. Así que hice todo el resto de preparatoria y los 5 años de bachillerato, que yo hice bachiller en ciencia nada más, porque yo quería ser médico desde chiquito, y entonces me ahorré, allí se dividía letras y de ciencia. Y yo hay que hacer eso también. Sí, y lo que hice nada más que ciencia. Y medicina siguiendo imitando a tu padre, ¿no? Siguiendo la carrera de tu siempre padre. me gustó hacerlo y lo veía él trabajando y me gustaba, pero hay una diferencia. Mi papá era internista, medicina interna, y yo quería ser cirujano. Así que quería ser siempre cirujano, iba para la clínica ahí a trabajar de locales y eso. Pero mi papá fue el que me orientó y me dijo, mira, lo mejor aquí es la ortopedia, porque el mundo va a la mecanización y cada vez va a haber más autos, más cosas, y van a haber muchos accidentes y hay que ayudar a esa gente. Ahí está con tu familia, ¿ves? Es una cacería, sí. Eso es allá en la Laguna del Taje, allá en Trinidad. Mi papá es el que está con el casco y yo soy el que estoy agachado enfrente a él. Nosotros es una familia, amigas nuestras, Ángel Ruiz y Blanca Suárez. ¿Y ahí con tu mamá? Aquí, esta es mi mamá, mi niña, la hija mía, la primera, y el que tiró la foto fue mi señora, Conchita. Y esto es en el Loch Ness, donde está Nessie, el monstruo ese allá en Escocia. Eso fuimos allí. Esto cuando vinimos aquí a este país en 1951, en el Parque de las Palomas, en el monumento que hay allí, el busto de Martí. Cuando habían tantas palomas aquí, que aquellas eran cientos y cientos. Le dicen el Parque de las Palomas, no sé si todavía.
Esto es cuando tocamos allí en Washington, el monumento a Washington, ahí la aguja que le llaman. Eso es con mi mamá, allí una foto. Pero esto ya, bueno, esto ya es mayor ya yo soy médico aquí con mi señora en el Taj Mahal, allá en la India. Es decir, un tremendo, un viaje a otro mundo. Eso es otro mundo allí. Es un viaje, esto es en Colorado, esa balsa está llena de alzugarais. Ahí están todos mis hijos y mis hijas, mi señora y demás, y estoy yo también. Esas son corrientes rápidas del río, ¿no? Eso es tremendo, los rápidos, eso de Colorado, es una de las balsas, así que es un... O sea, que tuviste una niñez No, la niñez fue tranquila. muy bien, gracias a Dios, haciendo deporte. Yo hacía mucho deporte, yo hacía 3 veces a la semana boxeo con los boxeadores ahí. Mi papá me mandó con los boxeadores que eran regulares. También. Y también, entonces, los otros 3 días, martes, jueves y sábado, hacía judo y jiu-jitsu. Ahora, háblanos un poco también de tu juventud, porque llegó el comunismo en Cuba y tuviste una actuación provincial de dirigente en el directorio. Háblanos de esa parte. Sí, bueno, ya eso fue en el 60 cuando yo terminé bachillerato y fui para La Habana a estudiar medicina. Y como casi todos los muchachos allá lo llevaban los padres allí a la universidad. Claro. Así que hacer las matrículas. Sí, hicimos una matrícula. Mi papá fue conmigo y de la universidad fuimos directamente a ver a Isidro Hernández, el profesor de anatomía famoso ese que había allá en La Habana. Mi papá lo conocía de cuando era joven y eso, que estudió también, y entonces me llevó para que Isidro me enseñara, y ahí pagó las cosas y ya me quedé en la academia de Isidro, que era repasador. Había que tomar la anatomía, para saber anatomía había que dar clase con Isidro. Y así fue, empezó la situación en el año 60, pero llegando a La Habana chocando con los comunistas. Enseguida chocaron ellos conmigo, no yo que yo choqué con ellos mucho, no, pero ellos sí chocaron conmigo y yo era un tipo, bueno, tú sabes, a mí me habían preparado mi papá, yo sabía cacerías, en pesquería, donde quiera que me tirara en el ambiente yo sobrevivía, ¿ves? Pero también sabía judo y sabía, ¿cómo se llama? Boxeo. Así que yo había dado un entrenamiento con Chiquitico Leal, que fue campeón welter de placeta. Estuvo ahí discutiendo el cinturón. Y era que tenía el estadio allí. ¿Estabas preparado para chocar con Yo estoy preparado para lo que fuere, con cualquiera, ¿tú entiendes? Y entonces ellos chocaron conmigo, y cuando la cubre, que voló el barco aquel allá, que voló en La Habana, hubo ciertas manifestaciones mías verbales y parece que me estaban chequeando, me chivatearon y me fueron a meter miedo ahí, 3 de ellos cuando salimos de la clase de disección por la mañana y me fueron a arrinconar ahí, yo me pegué a la pared para que no me dieran por detrás. Uno sabe que haciendo judo y jiu-jitsu y eso, a defender ciertas cosas, ciertas posiciones. Y yo me pegué a la pared y, claro, el que aparecía que era el jefe, ese fue el primero que le metí, pero le di con la mano cerrada, ¿te entiendes? Y lo tiré para el suelo y con la misma la crucé al otro, que era alto, y como yo, 6 pies y pico, le di por medio pecho y lo tumbé también. El tipo abrió la boca grandísimo. Se quedó sin aire. Sí, y el tercero se fue corriendo. Y claro, yo también me fui, una vez que pasó eso. Esto fue en el mes de marzo, principio de marzo del 61. Y ahí al otro día salió mi fotografía en la escuela de medicina, ahí en la puerta, que me habían expulsado de eso por contrarrevolucionario, gusano, no sé cuántas cosas pusieron. Y me fui expulsado de la universidad en marzo del 61. Pero ya yo en diciembre o noviembre a diciembre del 60, ya yo había hecho contacto con el Directorio Revolucionario Estudiantil, precisamente allí en La Habana, y fue con Ismael Pérez,
que después terminó la escuela de medicina y seguimos allá. Me lo encontré en Salamanca y dice, oye, mi chico, ¿qué tú haces por aquí? Y con Loret de Mola, Marianito, de allí de Camagüey. Ellos fueron los que el contacto para entrar. Y de ahí me pusieron en manos de Ángel Vega Ceballos. Un grupo bravo ese. Sí, yo sé. Y entonces el que me entrenó a mí en asuntos, porque yo dije, no, yo lo que quiero hacer es estar en los grupos de acción y eso. Yo soy un hombre de acción, yo no estoy hombre de, tú sabes, de letras ni de cosas de esas. No, que me querían poner a hacer no sé qué, propaganda. Y yo, no, eso yo no vengo, yo vengo a acción. Y entonces fue que me pusieron con Ángel Vega y Ángel me entrenó en las ciertas menesteres ahí y demás y eso. Y fui muy amigo de Ángel y siempre hasta que él salió de ahí ¿Quién no es amigo de Ángel Vega? Buena persona. Tremendo muchacho eso, muy bueno. Y fui tan amigo, me llevó a su casa, me presentó al padre que había sido un ministro de justicia y cuando PRIU. Y ellos me tomaron sus hermanas. Sí. Y tremenda persona, y la mamá también, y las hermanas, las dos hermanas. Entonces, ¿cómo se llama? Vino, nos sorprendió allí Playa Girón, que estábamos preparados con el directorio para hacer unas acciones con otras organizaciones. Pero nos quitaron la iniciativa y nos dijeron que no, que stand-by todo el mundo y entró la invasión. Y yo me fui a ver a Ángel y le dije, oye, ahora es cuando hay que tirarse aquí porque esta gente no van a llegar a la carretera central, lo han tirado en una ciénaga. Sí. No, chico, yo conozco el lugar ese, yo voy y caso desde que muchachos nosotros vamos a cazar allá, mi papá, y que yo voy con mi papá a cazar patos y esas cosas, que ¿cómo me va a decir? Lo han tirado, ¿cómo van a tirar a esa gente? Y entonces, le quitaron la ayuda. Sí. Y entonces yo digo, no, hay que tirarse y parar aquí a las tropas aquí de La Habana, que no se tengan que mover porque les va a caer La Habana, tú sabes. Entonces con lo que tengamos tenemos que tirar. No, hay que esperar. Y la que esperar fue, mira, estamos todavía esperando. Sí. Es decir, que esas eran las órdenes que habían de arriba, que había que esperar y que era bueno. Se produjo el desenfreno aquel allí, pegando gente y demás, y entonces yo tuve que esconderme en las guaguas locales allá de La Habana. Yo me pasé 5 días montado en las guaguas locales de una para otra, iba de un punto final al inicial y moviéndome constantemente de día y de noche. No fui más nunca al lugar donde yo tenía mi casa, por así decirlo, una casa de huéspedes, ¿no? Claro. Porque te estaban sacando a todo el mundo, que sospecharan y lo que fuere. Así que Y de aquí, Manolo, después de esta historia, tú apareces en Fort Knox, o sea, llegas a Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, el problema es que yo salgo de allá porque yo con esto estoy trabajando ahí en La Habana, entonces tenemos el problema de que empieza Juanín Pereira, que el nombre de guerra de él era Miguel Ángel, y Ángel me lo presenta, dice, quiero presentarte a Juanín, que va a ser el nuevo coordinador. Cuando eso tú estabas ya, yo estaba preso ya. Estaba preso ya. Y entonces me presentó a Juanín allá en una casa de seguridad de esa que había allá en La Habana, en una casa de huésped. Y me empecé a hablar porque ya yo tenía una maquinación para hacer algo allá en Las Villas, ¿me entiendes? Teníamos contacto con la gente de Placeta, que era muy, muy activo aquello allí en Placeta, y era la entrada para el Escambray. Pero con los alzados de Yaguajay también teníamos entrada, y con Tondique, que estaba acá en la zona de Sagua la Grande también. Yo quiero hacer una interrupción, Manolo, porque amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos a la mitad del programa, estamos conversando con el doctor Manuel Alzugaray, presidente del Medical Team, una de las figuras más destacadas del exilio cubano, un hombre de mucha humildad, de mucha profesionalidad, y por supuesto que ha servido, y ahora vamos a entrar en esta etapa. Tenemos que dejar atrás la etapa inicial, Manolo, porque nos queda la mitad del programa, y la vida tuya es muy rica en acontecimientos, porque llegas a Estados Unidos, estuviste en el ejército, y después de una u otra forma que estudias medicina y llega el Medical Team. Yo quiero llegar al Medical Team porque esa es parte
yo diría, el elemento fundamental para entender al doctor Manuel Alzugaray, ¿no? Es una obra única. Háblanos un poco ya de eso. Y bueno, si quieres mencionar algo de los estudios de medicina en España, pero bueno, estamos a mitad del tiempo. Sí. Bueno, después cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, vine en bote en una misión del directorio para llevar el material, armas y una serie de cosas para hacer una operación de las villas, aquella que yo había dicho. Ya había muerto Juanín cuando aquello, sí. El coordinador nacional había muerto. Y entonces, porque le dijeron que tenía que entrar por Pinar del Río cuando las armas iban a ser usadas en las villas. Y entonces, pues yo presento una salida por las vías, que teníamos el control allí de tener con seguridad la entrada. Y para asegurar eso yo quise salir. Entonces yo estoy haciendo el trabajo de las villas con Pucci, que tú lo conoces. González Silva. González Silva, Pepe. Y Pepe quedó allí y entonces yo salgo con la gente de Sagua la Grande. Yo salí por Sagua, llegué aquí y presenté el plan aquí a Salvat y a Hernández Rojo y eso que se encontraban acá. Y ¡pum!, nos cogió el problema de la crisis de los cohetes. Y entonces los cubanos fueron llamados a entrar se paralizó todo y todo estaba en pie de hacer una invasión allá. Y entonces fuimos a Fort Knox y Fort Jackson y nos entrenaron allí para entrar. De verdad que si hubiéramos entrado hubiéramos acabado con aquello allí porque el entrenamiento era bárbaro. Pero bueno, Fort Knox no resultó. No se resultó. Terminas medicina en España. Y nos dijeron que no habría Cuba por mucho tiempo para nosotros. Entonces, el que se quería quedar podía quedarse en el ejército. Tu vida. Y entonces, si no, para la calle. Entonces yo fui para la calle, pero acuérdate que yo llegué en un bote aquí, traído por los guatacotes americanos. Estoy tratando de llegar al medical team porque estamos a mitad del programa. Sí, yo quiero sí. que los amigos televidentes vean tu obra. Ya sabemos la obra conspirativa que no ha terminado, ¿no? Porque todavía el comunismo sigue en Cuba, pero hay una obra tuya espectacular que es el Miami Medical Team. Vamos a llegar a eso. Bueno, me voy a España a estudiar porque aquí había problemas y demás. Busco los papeles, me voy a España, allí había ayuda y pude lograr del 65 al 70, haciendo 2 años en uno, hacer la carrera de medicina. Termino allá, regreso aquí y hago las especialidades en Detroit y Nueva York y vengo para Miami. Eso fue en el 75 que llego aquí. Y empiezo a trabajar de ortopédico y con otro ortopédico amigo de allá de Nueva York que ya estaba establecido aquí. En el 79 pasa el show de Nicaragua, lo mismo que pasó en Cuba 20 años antes. El sandinismo. El sandinismo. Y entonces empiezan a llegar nicaragüenses aquí y entonces muchos me los mandan a la oficina, porque saben que yo tengo actitudes de anticomunista y del directorio, etcétera, etcétera, y me los mandan de los hospitales y demás, y yo los trato de gratis. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a cobrar a esta gente que viene huyendo también? Claro, combatiendo. Y aquí hacen contacto ellos ya conmigo, la gente ¿cómo se llama? De los distintos armas que estaban funcionando ahí, que de guerrilleros, y la fuerza nicaragüense es la que tenían todo el monopolio, habían hecho de lo que estaban luchando ahí como guerrilleros. Entonces vienen a verme a la oficina y yo empiezo a darle medicinas, etcétera, y después me invitan a ir. Yo digo, bueno, para ir allí tiene que tenerme un lugar que sea hay que preparar una casa. O sea, ellos querían que tú fueses a operar allí, sí, porque no tenían... ¿Y ahí se forma el Medical Team o posteriormente? Ahí se forma, ahí empieza a formarse, son las raíces ya. Yo voy allí un día, voy con otros médicos y te tengo que abreviar para cubrir esto. Y entonces se crea ya el Miami Medical Team, yendo ahí toda la semana, pagándonos nosotros los pasajes. Nosotros no aceptamos dinero de nadie, sino que trabajamos no como mercenarios, trabajamos con vistas a ir a Cuba y tener la frente en alto, que no nos pueden decir, ustedes cogían dinero, no. Nosotros no cogimos dinero. Era un servicio humanitario patriótico. Completo. Sí, no había aquí equivocación. Y entonces tuvimos así toda la semana, estuvimos metiendo más personal adentro del grupo
y escogimos el nombre entonces, que nos lo escogieron los mismos nicaragüenses, un team médico que viene de Miami Medical Team. Después lo hicimos fundación, una fundación americana, igual que cualquier otra, pero las únicas diferencias es que nosotros no tenemos dinero. O sea, que se inician con el problema de los sandinistas en Nicaragua, sandinistas, sí. Pero curiosamente después llegan a Angola. Háblame un poco de esa... Eso fue con el inicio con los nicaragüenses, fue en el 82-83 que empezamos a ir allá. Y en el 87 nos vienen a invitar de allá de Washington Marcos Amondo, que era el embajador de Savimbi. Y ya había estado Tomasito Regalado por allá y había recomendado que fuéramos nosotros. Ahí hay una foto de... Bueno, eso es aquí en Miami, ahí con Vicente, ahí que está en una manifestación en apoyo a Vicente. Nosotros siempre, pues aquí hacemos acto de presencia también. Y ahí está el Medical Team ya. Sí, esto es en Haití, ya es un grupo de la gente de Miami. Pero yo quería saltar ahora porque es muy interesante. Bueno, la experiencia del Miami Medical Team, amigos de Cuba y su historia, yo diría que es única. Primero porque es un servicio no solamente patriótico, sino un servicio humanitario gratis a todos los que necesitaran atención médica. Entonces, ¿cómo llegan a Angola y por qué llegan a Angola? Por eso, entonces nos invitan a ir a Angola, de Samondo, que había estado Tomasito Regalado, el periodista, y había dicho, óigame, hay un grupo de cubanos que van a Nicaragua y demás y eso, y entonces el mismo Savimbi habla con Calero, Adolfo Calero, que es el de él, y le dice, sí, la labor que están haciendo esa gente es tremenda. Y entonces nos invitan y vamos allá, y empezó el problema simultáneamente con Angola. Teníamos que estar 15 días en el trayecto y en el trabajo, en Angola, desde el 87 al 90. Hasta que vienen las conversaciones de paz y Cuba pide en las conversaciones de paz que la gente de Cuba, que de Miami, el Miami team ese, que no vayan a Angola. Y entonces pues nos lo vienen a pedir a nosotros y nosotros decimos, bueno, pues ustedes, esa es su guerra, nosotros no vamos a intervenir, ¿tú entiendes? Pero que reciban los contenedores que estamos mandando, que era un puente marítimo Tofí Babún, que es un patriota cubano, ese fue el nombre que le pusimos. Buen amigo. Sí, cómo no. Y nos dijeron, ok, eso puede Pero ya que estamos, o sea, nos quedan unos minutos, yo quería hacer una parada en Afganistán, porque cuando ustedes van a Afganistán es cuando la Unión Soviética está tratando de aniquilar a los afganos. Háblanos un poco de Afganistán. Nosotros fuimos a Afganistán por invitación también de toda esta gente que se enteran, ¿no? De que había un team cubano haciendo todas estas cosas y que había estado en Angola, en Nicaragua y que estaba todavía, porque esto fue en el 89, en el año 89, todavía la guerra estaba andando. Y entonces nos invitan y entonces me dicen, no, pero no hacen falta médicos, nosotros tenemos médicos allí en Pakistán, que hay hospitales y carajo, pero hay una unidad que está trabajando detrás de las líneas soviéticas que no tiene hospital. Y entonces ahí fue que hicimos un hospital tipo de campaña, de campaña, con 50 camas, con todo, para que funcionaran por un año. Y eso fue lo que fuimos allá a entregar personalmente. Y ahí tuvimos la experiencia de los camellos para entrar las cosas y todas esas cosas, una cosa sui generis. Pero mira, el Miami Medical Team, perdona que te interrumpa, sí, ¿no? 32 países hemos estado. Muchos porque después que se acabaron las guerras estas nos dedicamos a dar una respuesta rápida a los países aquí del Caribe y de América Central y demás para entrar en Cuba, que es el final nuestro, reconstruir a Cuba. Pero hay una obra intermedia, porque nos quedan 4 minutos, sí, que es en Guantánamo con los balseros. Háblanos un poco. Eso fue en el año 94, cuando empezó aquella gente que se tiraron al mar y se empezaron a recoger a los americanos y los metieron allí en Guantánamo, que ya habían haitianos allí en Guantánamo, que estaban todavía de paso para ser regresados a Haití. Y entonces, pues, dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora con tanta gente metido allí, 30 y pico mil gente ahí en Guantánamo? Y entonces recomendaron de ahí mismo, del mismo Departamento de Estado y demás eso, a los militares que el Miami Medical Team le dijeron de nosotros. Y entonces con muchos de los médicos nuestros al principio eran médicos ex militares de aquí de los Estados Unidos, que yo los recluté en ese sentido. Teníamos la disciplina y demás, y los militares no les gusta trabajar mucho con civiles, pero con nosotros
aceptaron y entonces así fuimos nosotros y cuando llegamos allí, pues encantados de la vida. Nosotros estuvimos allí, íbamos toda la semana y nos pagábamos los aviones para ir, nos pagábamos todo y ellos no podían entender por qué razón nosotros podíamos hacer esa cosa. Yo digo, porque nosotros somos médicos y en lugar de comprarnos un yate, lo que nos compramos, lo que alquilamos un avión y venimos aquí a darle el servicio. Servicio y humanitario. así fue, bueno, hasta que hay, tú sabes, esto es una cosa folclore ese que decían ellos que teníamos nosotros. Y que era, bueno, estuvimos yendo allí hasta el mes de abril del 95. Abril-mayo, que se acabó y se sacó al último de los... O sea, atención médica gratuita a los balseros de Guantánamo. Y todo el mundo vino y paró médico para que entraran aquí, que fue como se pudo hacer la cosa. Amigos de Cuba y su historia, lo he dicho a él, 28 países visitó el Miami Medical Team, una obra humanitaria, como dijimos al principio del programa, única, no hay comparación con nada. Pero en esta fase final del programa yo quería señalar que Manolo acaba de ser elegido presidente de los municipios de Cuba en el exilio. Explica un poco esto porque nos quedan 3 minutos. Bueno, municipios son los representativos del gobierno de Cuba, en realidad, con base en la Constitución de 1940. Era una institución que se formó en el año 1960, 59-60, desde que empezaron a llegar cubanos acá. Y después fue creciendo y fue multiplicándose y mejorándose. Y yo entré primeramente en los años 1998 como presidente del municipio de Placeta, de mi municipio. Y a partir de eso me eligieron de nuevo varias veces y demás, y eso, hasta el año 2006, que me eligieron presidente, primera vez que me eligen presidente de los municipios de Cuba en el exilio, de la totalidad. Pero cada 3 años se puede ser electo. Entonces a los 3 años me pusieron de candidato otra vez, que fue en el 9 y en el 12, fueron 3 veces. Y ahora te acaban de elegir. Ahora también, que es en el año 23. Así que 4 veces que he tenido el honor de serlo y estamos preparando lo que sería un gobierno provisional con todo lo que hace falta para hacer una democracia y una libertad perecedera en Cuba y que se acabe el desastre. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Manolo Alzugaray ha sido presidente del Miami Medical Team, han visitado 26 países, estuvieron con los balseros, actualmente es presidente de los municipios de Cuba en el exilio, que por cierto vamos a iniciar una serie en Cuba y su historia de municipio en municipio, inspirado un poco en conversaciones con el doctor Alzugaray. No tenemos tiempo para más, agradecemos muchísimo este programa, la presencia del doctor Manuel Alzugaray. Creo que ustedes, estoy seguro que se sienten satisfechos con lo que han oído, porque es un hombre que le ha dedicado su vida al servicio humanitario y a Cuba. Muy pocos han hecho eso, pero él sí lo ha hecho. Gracias, doctor Manuel Alzugaray, por su presencia en Cuba y su historia. Y amigos de este programa, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.